las medidas que consideramos necesarias en ese tiempo. Recuerdo que fueron criticadas muy duramente. Cerramos el aeropuerto para viajeros de Alemania, de Francia, de Italia, de España, cuando solo tenían 1000 contagios, no 1000 muertos, no 1000 contagios diarios, 1000 contagios acumulados. Ahora parecería una nada en cualquier país, pero en ese momento cerramos la entrada de esos países. Y cuando Estados Unidos llegó a 1000 contagios en todos los Estados Unidos, 1000 contagios registrados en acumulado, cerramos no la entrada de Estados Unidos, sino que cerramos nuestro aeropuerto y pusimos el país en cuarentena. Cuando vimos que el virus ya había entrado y que estaba esparciéndose, no tan rápido como en otros países, pero estaba esparciéndose, pusimos a la sociedad salvadoreña en cuarentena. Nos quedamos en las casas por meses. Sabíamos que esto iba a tener un impacto en la economía, pero sabíamos que el impacto sería mucho peor. En primer lugar, porque una vida humana vale más que todo el dinero del mundo. Y segundo, porque la misma economía requiere de que estemos vivos para empujarla. Además, la moral de un país tiene mucho que ver con su destino. Y así, sucesivamente, fuimos dando cadena tras cadena tras cadena, dando avances de lo que la ciencia iba diciendo, de las medidas que íbamos tomando. Recuerdo una vez que dijimos que el uso de la mascarilla, íbamos a iniciar con el uso de mascarilla obligatoria y se nos criticó de que cómo era posible, que no era necesario, que solo tenían que usarla los enfermos, que nadie iba a poder comprar las mascarillas. Y ahora pues sería absurdo criticar que se use mascarilla. Gracias a Dios logramos adelantarnos a la mayoría de pasos en el mundo. Cuando El Salvador no tenía ni un solo caso, decidimos construir el hospital más grande de Latinoamérica para atender COVID-19. Y ahora, gracias a ese hospital, que ya terminó en su fase 1 y 2, no vemos ningún hospital rebalsado de casos. Mientras vemos en Europa, en potencias del mundo, en algunos estados de Estados Unidos, vemos incluso en la región, en otros países, los hospitales rebalsándose, gente que no tiene acceso a una cama UCI, gente que no tiene acceso a un ventilador mecánico para poder respirar. El Salvador no tiene hoy por hoy utilizado un 30% de su capacidad. Es decir, todavía tenemos un 70% de la capacidad instalada para atender a los pacientes. Hay gente que dice, ¿por qué no terminan ya la fase 3? Bueno, la fase 1 y 2 ni siquiera están llenas, ni siquiera está llena la fase 1. Así que, obviamente, no es lo mismo que algo urja y por lo tanto pagar nocturnidad, pagar dobles turnos, gastar muchísimo más en hacer algo rápido cuando, gracias a Dios, al control de la pandemia, al manejo que hemos tenido de la pandemia, que ha sido aplaudido en todo el mundo. De hecho, El Salvador raramente ha sido uno de los países que mejor ha manejado la pandemia en el mundo. Y eso no solo lo dicen las cifras oficiales, lo dicen los propios hospitales. Vayan a los hospitales y van a ver que son muy raros los casos de COVID y los casos de COVID que están en los hospitales son trasladados a un gran centro, el Hospital El Salvador, a un gran centro sanitario de COVID, donde tenemos el mejor equipo, no dicho por nosotros, dicho por médicos españoles, donde tenemos, ustedes mismos vieron las imágenes, algo que El Salvador nunca había tenido, salud pública de calidad, digna, mejor incluso que la privada. Con los mejores medicamentos, con los mejores médicos, con el mejor equipo, con las mejores instalaciones. Y entonces, gracias a Dios, tenemos menos pacientes que los de la etapa 1, que eran 400, tenemos 300. Y todavía tenemos completa la etapa 2, con 600 camas más. La etapa 3, que tendrá 1000 camas, ojalá no las necesitemos, pero si las necesitamos, tendremos 1700 camas más las más de 1000 camas que están disponibles en toda la red de hospitales públicos, más las camas de unidades de cuidados intensivos que ampliamos en casi todos los hospitales, pasando de 30 unidades de cuidados intensivos, 30 camas de unidades de cuidados intensivos funcionando, a más de 1150 camas de unidades de cuidados intensivos funcionando. Y así fuimos con la reapertura económica, los protocolos de la reapertura económica, levantándonos después del golpe, del impacto que no solo tuvo nuestro país, sino que tuvo todo el mundo y tuvo nuestro socio comercial número 1, de donde vienen nuestras remesas,
donde van la mayoría de nuestra exportación, de donde vienen la mayoría de nuestras importaciones, la moneda que utilizamos, y pues obviamente eso nos afecta más de la afectación directa que la pandemia tuvo en nuestro país y en la región. Pero empezamos a levantarnos de ella. Sin embargo, mucha gente aún sufre económicamente. Sin embargo, mucha gente aún está muriendo de COVID en nuestros hospitales. Sin embargo, mucha gente aún se está contagiando. Y ahora sabemos que es posible recontagiarse. Aunque no sabemos el rango de diferencia entre el contagio y el recontagio, sí sabemos que es posible recontagiarse, algo que no sabíamos antes. Pero este es un virus nuevo, una enfermedad nueva, y la ciencia va avanzando y vamos conociendo más y más. Cuando se empezó a hablar en el mundo de una posible vacuna, nosotros decidimos empezar a hablar con los laboratorios que estaban en su fase inicial, su fase de investigación. Nos sentamos con todos los laboratorios reconocidos y empezamos a negociar. Uno de ellos, quien todavía no ha puesto su comunicado de prensa, y como hay un convenio de confidencialidad, hasta que ellos pongan el comunicado de prensa, como el que ayer puso AstraZeneca y la Universidad de Oxford, vamos a poder mencionarlos, pero se pueden mencionar sin nombre. Uno de ellos, en junio, nos dijo, ¿por qué están negociando con nosotros si acabamos de empezar a desarrollar la vacuna? Y nosotros les dijimos, porque estamos seguros que lo van a lograr. Y nosotros no queremos ser de los últimos países que tengamos la vacuna. Entonces, negociamos con ellos en junio, cuando el precio de la vacuna era muy bajo. Y ahora que la vacuna prácticamente ya está en su última etapa, solo está esperando la autorización de las agencias, como la FDA en el caso de Estados Unidos y las otras agencias que hacen el mismo trabajo en los demás países, para empezar su distribución, su producción y su distribución masiva. Y ahora ya tienen otro precio. Pero este laboratorio, que creo que en estos días pondrá su comunicado de prensa, nos dijo, ustedes llegaron a nosotros en junio, así que vamos a darles el precio que les ofrecimos en junio, que es 5 veces menor al precio que vamos a dar ahora. Y luego, cuando se empezó a hablar en el mundo del problema que podía dar la inequidad entre los países, de cómo hay países muy ricos que van a poder comprar la vacuna y hay países en vías de desarrollo o economías emergentes, incluso ya no se diga países pobres que no iban a poder adquirir la vacuna, se dijo, necesitamos crear un sistema para que los países pobres o en vías de desarrollo puedan adquirir estas vacunas, y se desarrolló un sistema llamado COVAX, en donde muchos países, incluyendo el nuestro, están acreditados para recibir las vacunas. Y nosotros no solo estamos en el sistema COVAX, al igual que están los demás países de la región, sino que además hemos sido seleccionados como los 10 países que recibirán primero las vacunas. Los primeros países que recibirán las vacunas, los 10 primeros países, en el sistema COVAX. Pero no nos quedamos ahí, porque no sabemos el sistema COVAX cuándo va a empezar, cuántas vacunas van a darnos, cuántas nos van a dar al principio, y si van a ser suficientemente rápidas. Así que también decidimos negociar, como negociaron los países ricos, directamente con las farmacéuticas, con todas ellas. Y gracias a eso, el día de ayer, una de esas 4 negociaciones que prácticamente están cerradas, ya puso su comunicado de prensa, lo cual nos autoriza para hablar de esta vacuna, que es la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, una de las farmacéuticas más grandes del mundo y una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ayer pusimos el comunicado e inmediatamente empezaron a haber algunas críticas. Me sorprendió porque esto debería ser una fiesta nacional, una alegría de todos, luz al final del túnel, después de todo lo que hemos sufrido, todos. Algunos hemos perdido seres queridos, otros hemos visto cómo nuestros amigos han perdido seres queridos, muchos salvadoreños han muerto, mucha gente en el mundo ha muerto. Nuestra economía se golpeó, nuestra salud se golpeó, nuestra moral se golpeó. Y ahora que viene una luz al final del túnel, había gente criticando. No, que esa vacuna no tiene la misma eficacia, no, que esa vacuna no es la mejor. Pues lo que ellos no sabían es que habíamos negociado las 4 vacunas. Y esta la podemos hacer público ya, pero mañana o pasado haremos pública la otra y así sucesivamente.
Además, estamos en el sistema COVAX y además estamos en los 10 primeros del sistema COVAX. Pero la vacuna que se puso el anuncio ayer, que no tiene ningún privilegio versus las otras 3 en nuestra negociación, es una excelente vacuna, o por lo menos promete ser una excelente vacuna. Aún falta su aprobación y falta que hagan 60,000 pruebas más. Esas pruebas no serán hechas en El Salvador, han sido hechas en el Reino Unido, en Brasil, en otros países. Y se ha encontrado que esta vacuna tiene 2 ventajas. La primera es que puede ser transportada incluso un poco arriba de los 0 grados, a diferencia de otras que tienen que ser transportadas a muchos grados bajo cero y eso requeriría un nuevo equipo, el cual estamos dispuestos a comprar. Pero esta vacuna nos ayuda para poderla transportar más rápido sin necesidad de comprar ese equipo y llegar más rápido a los lugares más lejos. Yo quisiera que me pusieran un video, 2 videos que tenemos sobre la vacuna de AstraZeneca. No es, como les digo, la única vacuna que vamos a adquirir 4 vacunas. Pero sí es importante que sepan que esta vacuna, que es la primera que estamos anunciando, la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, es una excelente vacuna y promete ser una solución definitiva para el COVID-19. Si tienen el primer video, por favor. Positive breaking news this morning. Another potential coronavirus vaccine is showing very promising results. Charlie Daggett is at Oxford University in England with more on the AstraZeneca vaccine trial. Charlie, I know the medical community is very excited about this one. So what makes this different than the other ones that we've talked about? And good morning. They're very excited here at Oxford, Gail. To you. And here's why. It not only performed as well as they'd hoped it would, but this vaccine might stop the transmission of the virus, too. Large-scale trials showed the vaccine prevented more than 70% of people from getting COVID. That number jumps up to 90% if half the dose is used, followed by a booster shot of a full dose. Data shows it works across all age groups, and it's safe. Mild side effects include headache, fatigue, and a sore arm. Volunteers were also swabbed on a weekly basis to see if it showed a reduction in asymptomatic cases when people spread the virus without knowing they had it. The reason we did all of those swabs was to ask the question, could a vaccine prevent transmission as well as disease? And this is one way of doing that. I think it's the first vaccine to report on that endpoint. The U.S. Warp Speed program has pumped more than $1 billion into the development of the Oxford vaccine in return for an initial rollout of 300 million doses. The vaccines only need basic refrigeration rather than deep freeze temperatures. That makes distribution easier and faster. Another effective COVID vaccine. Otra vacuna eficaz contra el COVID, pero esta es de cosecha propia. Datos clave de estudios clínicos en 24,000 personas demuestran que la vacuna de Oxford tiene una eficacia del 90% y puede reducir la propagación del virus. Es la primera vez que esto se demuestra entre las vacunas en preparación. Y los resultados no reportan efectos secundarios importantes. La vacuna de Oxford se basa en un virus que provoca el resfriado común en los chimpancés. El virus ha sido modificado para que sea inofensivo y se ha adaptado para que transporte parte del coronavirus, la instrucción genética para producir su proteína de pico. Cuando se inyecta, el virus modificado entra en las células humanas, descodifica las instrucciones y produce la proteína de pico. Más o menos como un caballo de Troya. El sistema inmunológico responde produciendo anticuerpos y células T, que protegen contra futuras infecciones de COVID-19. Pero una vacuna solo puede funcionar si se implementa rápidamente. El siguiente desafío es vacunar a suficientes personas lo suficientemente rápido como para causar un impacto en el virus. Y eso lleva tiempo. Se necesita tiempo para fabricar y distribuir las vacunas, y luego llevarlas hasta los brazos de la gente. No se puede hacer de la noche a la mañana. Por ello, cuantas más vacunas y más dosis de cada una de ellas tengamos, más fácil será. Bien, escogimos 2 de los cientos de reportajes televisivos. La vacuna la tendremos y la podremos distribuir iniciando en el primer trimestre del próximo año, es decir, enero, febrero y marzo. Y, de nuevo,
Estamos en la coalición COVAX, que son 170 países. Estamos en los 10 países top del COVAX, pero además negociamos directamente con los 4 fabricantes de vacunas, AstraZeneca y la Universidad de Oxford siendo uno de ellos. Los otros 3 no puedo decir sus nombres, pero en los próximos días ustedes verán las publicaciones de los reportes de prensa, en donde los comunicados de prensa que estas empresas sacarán ya una vez esté firmado el acuerdo final con el gobierno de El Salvador. Hay algunos titulares también, algunos medios, ya que aquí se empezó a regar el rumor de que la vacuna solo tenía una eficacia del 70%. Quiero decir 2 cosas al respecto. 70% no es poca eficacia, 70% es más alta incluso que la vacuna normal de la gripe. Pero esta vacuna se encontró que el dar media dosis al principio y luego la vacuna completa sube la eficacia al 90% y es la única que hasta ahora ha reportado que no únicamente es altamente efectiva, sino de que además reduce la posibilidad de transmitir el virus incluso para alguien que se haya puesto la vacuna estando infectado. Es decir, si alguien no tiene síntomas, no sabe que tiene COVID-19, va, se pone la vacuna, también evita que él o ella esparza el virus. Es algo sorprendente, es algo que se ha demostrado clínicamente y como pueden ver, ahí hay de todos los tipos de titulares. Pero está The Guardian, está, BBC, etcétera. Pero me extrañó cuando estaban pasando Wall Street Journal, me extrañó cuando estaban pasando los titulares, que ahí pueden ver Washington Post, todas hablan de 90%. Y fácil de transportar. BBC, altamente efectivo, Deutsche Welle, pero me extrañó Euronews que el diario de hoy también había reportado un día antes de nuestro anuncio que la vacuna de AstraZeneca con Oxford era altamente efectiva y que tenía 90% de efectividad. Eso lo dijo el diario de hoy, un día antes. Una vez anunciado por nosotros, ahora es mala la vacuna. Bueno, ellos y su conciencia. Pero ahí está el registro, así que no hay ningún problema. Cualquiera lo puede ver. En Google pongan diario de hoy, vacuna AstraZeneca, el último reportaje, y van a ver lo excelente que hablaban de la vacuna hace 2 días. También he escuchado críticas sobre cuánto va a costar todo este proceso, ya que los acuerdos de confidencialidad nos impiden revelar el monto, aunque ya he dicho que el monto va a ser mucho menor al que paguen los demás países, ya que negociamos antes. Y también estamos en el mecanismo COVAX, que va a ser un mecanismo mucho más barato. Aunque hay uno de los laboratorios que nos dice, si ustedes la adquieren por el mecanismo COVAX, va a ser muy barato, pero si ustedes la adquieren al precio que les hemos prometido por haber venido en junio, va a ser más barato incluso que el mecanismo COVAX. Pero igual yo le hago la pregunta a esa gente que dice, ¿eso cuánto vale una vida humana? Y ahora le hago otra pregunta, ¿cuánto valen las cientos de vidas humanas que hemos perdido en esta pandemia? Y hoy les hago otra pregunta, ¿cuánto valen las cientos de vidas humanas, tal vez miles de vidas humanas que no vamos a perder si vacunamos a nuestro pueblo? Ahora, hay otra crítica y es, bueno, ¿cuánto va a costar esta vacuna para la gente? Pues al igual que el tratamiento en los hospitales, al igual que el internamiento en el Hospital El Salvador, estar en una UCI en un hospital privado cuesta decenas de miles de dólares, estar en una UCI en el Hospital El Salvador cuesta $0, es decir, al país sí le cuesta, pero no le cuesta al paciente. De igual manera, la vacuna no va a costar nada. Entonces va a ser gratuita, va a ser universal, es decir, va a estar disponible para todos y va a ser voluntaria. Digo esto porque también está la crítica de gente que dice, yo no me la quiero poner. Pues lo mejor es que se la pusiera, nuestra recomendación es que se la ponga, pero si no se la quiere poner, puede no ponérsela. De hecho, como la vacuna, nosotros no la producimos, sino que dependemos de los exámenes que van a hacer y luego de las autorizaciones de las agencias internacionales como la FDA, para que podamos aquí en la DNM autorizar y no autorizar antes nosotros y antes de que se... Gracias por ver un video más de este canal. Si te gustó la noticia, te invito a que le des like a este video. Comparte para que más se enteren de esta gran información.
Si no te has suscrito a este canal y es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que lo hagas. Te prometo que habrá noticias de todo tipo en este canal. Eso sí, 100% salvadoreñas.